algunas cosas que el Señor está haciendo alrededor del mundo. Y el Señor me traía a la mente lo que está haciendo en el país de Venezuela, lo cual a mucho pueblo y a mucha gente nos cayó por sorpresa, ¿verdad que sí? Porque eso de lo de Venezuela llegó así en un momento que a lo mejor ni los mismos venezolanos lo esperaban. Y constantemente oigo a algunas personas que dicen: lo que Trump hizo es contra la ley, lo que Trump está haciendo, y usted puede mirar cómo hay muchas protestas alrededor del mundo, y mientras todos los venezolanos celebran la maravilla, el poder de Dios en su nación, curiosamente gente que no son venezolanos con la bandera venezolana están protestando, reclamando, enojados por lo que sucedió en Venezuela. Y el Señor ponía algo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, porque Dios hablaba hace años, me había hablado de un avivamiento que va a llegar, y les digo una cosa: ese avivamiento va a comenzar aquí en la frontera, y muchos de nosotros nos va a tocar mirarlo porque viene no muy lejano. Y Dios, yo meditando en eso, Dios comienza a hablar a mi corazón y me decía y me recordaba aquella vez que no hace como el año pasado, cuando empezaron las deportaciones masivas. Quiero confesarle que por un momento yo me quise, usted sabe, yo apoyo a Trump. Yo realmente creo y sé que él fue puesto por Dios, porque un día antes de que ganara las primeras elecciones, yo estaba de rodillas cuando corrió contra Clinton. Esa mujer, su esposo, se mueven en todo lo que es cosas sobre en el mundo espiritual escondido. Su esposo es pedófilo comprobado, y había hablado Dios a mi corazón que si ella ganaba Estados Unidos, definitivamente era su ruina. Y yo un día antes de las elecciones, aparentemente, esto lo he mencionado un poco, pero es para entrar a donde voy, Dios me mostraba, las elecciones eran al día siguiente, y Dios mostraba, y las noticias aparentemente mostraban que la que iba a ganar era Clinton. Todos los noticieros ya le habían entregado el triunfo a Hillary Clinton, y aparentemente se decía que Trump no iba a ganar, porque todos estaban con Hillary Clinton. No sé si recuerdan esos tiempos. Y un día antes yo empecé a sentir temor por lo que venía para todos, incluyendo la iglesia. Y yo me doblé de rodillas ahí en mi alfombra, y recuerdo que empecé a llorar y a clamar y decir: Señor, ten misericordia de esta nación. Yo todavía estaba viviendo en El Paso, aún no venía para acá. Y yo empecé a clamar por Estados Unidos pidiendo misericordia. Y como a la hora de que yo había estado orando, el Señor habla a mi corazón y me dice: no va a ganar Hillary, va a ganar Trump. Y yo lo oí audiblemente, y no solo me dijo eso, sino oí la voz del Señor audible que me dijo: haré con Trump como hice con Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón, donde un ejército de miles vino contra el pueblo de Dios? Y Dios
en lugar de darle más soldados a Gedeón, le quitó soldados y solamente lo dejó con ¿cuántos? 300 soldados, mientras el ejército enemigo venía con miles y miles de soldados. En una lógica humana era imposible que un ejército de 300 ganara en contra de un ejército de miles y miles, ¿verdad que sí? Pero el Señor dijo: le daré el triunfo para que sepan ellos que soy yo, por mi poder, por mis fuerzas y no por el poder humano ni las fuerzas humanas. Y al día siguiente ganó Trump. Yo dancé, no porque ganó Trump, sino porque ganó la persona que Dios quería en oficina, para poder hacer lo que Él va a hacer, va a permitir en los últimos tiempos antes de su venida, que también ya no toma muchos. No va a ser más de 100 años, quizás ni siquiera 50 años. La Biblia dice que nadie conoce su venida, pero dijo que habría señales, ¿sí o no? Y nosotros, yo declaro, profetizo que el Señor va a comenzar a darnos ese discernimiento y vamos a ser como la tribu de Isaacar, que dice que era una tribu que podía discernir los tiempos. Y Dios necesita un pueblo que pueda discernir los tiempos de Dios en estos tiempos y los días venideros. ¿Por qué? Porque un pueblo que puede discernir los tiempos es un pueblo que conoce al Señor, que conoce su poder y conoce su mano poderosa. Y ese es mi tema de hoy: conociendo el poder de Dios. Yo lo he visto, lo he experimentado, y algunos de nosotros de alguna manera lo hemos vivido y lo hemos experimentado, ¿sí o no? Entonces, ya que hice mi introducción, porque Dios hablaba a mi corazón y trayendo esto es mi introducción, porque sentí, me puso el Señor ahorita esta necesidad de hablar de lo que está pasando en el mundo. Y yo les decía, hablaba de eso de Trump, porque muchos dicen que es un demonio, que es esto, que es lo otro. Pero la verdad de la cosa que nunca ha habido un presidente en Estados Unidos que haga todo lo que ha dicho que va a hacer. ¿Cuándo han visto ustedes un político que te promete que va a hacer cosas y hace lo que él quiere, sí o no? Voy a pavimentar calles y las calles siguen igual de pelonas. Voy a poner esto y a la hora de la hora no lo hacen, sí o no. Eso es el político. Por eso yo odio la política, pero amo el gobierno. Dios no instituyó política, Dios instituyó gobierno, amén. Entonces, ¿por qué traía esto? Porque yo meditaba y el Señor habló a mi corazón algo muy importante. Y me puso en mi corazón: usted está viendo a un hombre en Estados Unidos, un presidente que se ha levantado con una autoridad, sabiendo que tiene el poder del ejército, y ese hombre sabe que tiene el respaldo de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Trump está rodeado de pastores cristianos. Trump declaró que Estados Unidos era de Jesucristo y para Jesucristo. Trump ha declarado que Estados Unidos es de Dios. Trump ha defendido el cristianismo. Inclusive, yo no sé si usted lo sepa, sabemos que están matando a mucha gente en Nigeria. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y sabía usted que Trump ya está hablando a favor de ellos? ¿Sabía que usted que él ya le mandó decir a los presidentes de Nigeria: o hacen algo o vamos nosotros, o mando a mi ejército? ¿Han escuchado todo eso? ¿Verdad que casi no? ¿Por qué? Porque aquí en México no le muestran lo que realmente está haciendo Trump, pero eso sí, le van a mostrar todo lo que, las cositas, errores que él habla,
para que vean que él es un hombre malo. Trump está furioso porque están matando a los cristianos. Trump tiene un amor y un corazón para la gente de Dios. Yo veo sus videos, yo lo escucho cuando él habla. Y ahora cuando él, y algo que me ha maravillado, hermanos, y es mi introducción, ahorita hacemos los diezmos y ofrendas, porque sentí importante compartirle. Y he estado viendo todo lo que está haciendo Trump. Cuando Venezuela estaba celebrando su libertad, no sé si vieron al mismo tiempo los videos de Israel celebrando que Trump había rescatado todos los rehenes que aún tenían. Había fiesta en Israel y había fiesta en Venezuela. Y al mismo tiempo Trump ayudó para que Nicki, una cantante famosa que está levantándose por los cristianos de Nigeria, ella es de la raza negrita, ella empezó a hablar a favor de los cristianos en Nigeria. Y lo que usted no sabe y no le cuentan es que Trump la ayudó para que ella fuera a la ONU y se parara a la ONU y hablara a favor de todos los cristianos que están matando en Nigeria. Y yo meditaba en todo esto y Dios habló a mi corazón y me decía: prepárense, porque viene el avivamiento que he prometido a las naciones. Y escuchaba a Trump levantarse y hablar y decir: no vamos, si ellos dicen que vamos a controlar el petróleo de Venezuela, él dijo: sí, lo vamos a hacer. Porque si no lo hace Estados Unidos, van a venir. ¿Sabían ustedes que por 26 años, desde que el comunismo estaba en Venezuela, estaban mandando todo su petróleo a Rusia, a Cuba? Rusia, Cuba son 3 países comunistas que estaban saqueando el petróleo de Venezuela. Por eso los venezolanos dicen: ¿y a ustedes qué les importa nuestro petróleo? Ahora que todos defienden es que quiere el petróleo. Lo que el mundo no le está enseñando en la historia es que hace más de 30 años fue Estados Unidos quien ayudó a Venezuela a construir pozos petroleros y a levantar la industria petrolera en Venezuela. Y cuando yo oigo a Trump, me acuerdo de las palabras de aquel profeta que en el 2010 se levantó y dijo, y todo el mundo se enteró en Estados Unidos, que dijo: Trump será presidente. Y me acuerdo que él dijo: será como un león rugiente, hará que las naciones nuevamente respeten a Estados Unidos. Y dices: levantará su voz como ningún otro y no le tendrá temor a nadie. Y me venía toda esta profecía a la mente. Y yo oigo a Trump, cuando usted oye hablar a Trump, hermano, él no tiene temor de hablar. Como el presidente pasado que llevó a Estados Unidos abajo. ¿Sabe usted que en este poco tiempo que Trump lleva en la oficina ha bajado la gasolina, han bajado los productos, la economía nuevamente está resurgiendo? Y Trump dice que nosotros queremos controlar el petróleo. Él dijo: sí, y lo vamos a hacer. Y no tiene vergüenza ni temor. ¿Y sabe qué, hermanos? Él dijo: porque si no lo hace Estados Unidos, va a venir Rusia o Cuba. Y dijo: y no queremos a Rusia o Cuba como vecinos tampoco. Si no lo hacemos nosotros, dijo, lo vamos a controlar, pero para que la economía de Venezuela se vuelva a levantar. Y hablaba Dios a mi corazón de que Él está usando la autoridad de ese carácter de este hombre. Por eso a veces Dios no pone cristianos, porque hay cristianos que no son al 100%, somos wishy-washy, nos da temor, no tenemos, a la hora de la hora nos vendemos. ¿Sabe cuántos hombres he visto cómo se venden a las cosas del mundo cuando están en algunas
posiciones, pero Dios quiere levantar hombres y mujeres temerosos de Dios. Un hombre temeroso y una mujer temerosa son aquellos que queremos hacer lo bueno, lo recto, lo justo, sin importar lo que digan los demás. Ese hombre es él y no le importa lo que digan. ¿Recuerda usted el video que escuchamos? ¿Cuántos políticos vienen y te dan una cara, pero en realidad ellos son otros de lo que te muestran? Pero aquellos que hemos conocido el poder y la autoridad de Dios, tenemos confianza en el Señor. Mi confianza no está en Trump. Mi confianza no está en su gabinete. Mi confianza está en el Señor. Pero el pueblo de Dios que tenemos al Señor como Dios, podemos discernir los tiempos. Y Dios me muestra por qué Trump se está levantando. Dios lo está usando para erradicar el comunismo. Y me decía el Señor, es que no es Él, soy yo obrando a través de Él, usando la esencia de ese hombre, la autoridad, ese coraje, porque cuando Trump te toma una decisión, no hay quien lo cambie. No lo han conocido hasta ahorita, pero como nosotros así éramos, Dios lo ha estado moldeando. Y lo que no se ha dado cuenta el mundo es que Trump ama a Dios. Usted no tiene, yo he puesto en mi Facebook muchos videos de él donde él se ha parado y dicho, Estados Unidos nuevamente es de Dios. Aquí Estados Unidos le pertenece a Jesucristo, a diferencia de México, que nuestros presidentes han entregado nuestra nación a los Baales, ¿sí o no? Mire la presidenta, el pastor cristiano famoso, a entregar al país de Salvador a Cristo. ¿Y qué vimos desde el cabecita blanca y ahora cuando tomaron la protesta? Entregaron la nación en manos de santeros, ¿sí o no? En la brujería. Y les digo una cosa, va a ser duro lo que viene a México. ¿Y por qué cree usted que están devolviendo tanto mexicano de allá para acá? Porque muchos tenían carros, casas, se dedicaban a trabajar para tener las cosas materiales y se habían olvidado de quién era el proveedor, quién es el que los llevó a salvo, quién es el que los había plantado en la leche, en el lugar donde corría la leche y la miel. Y se dedicaron a vivir en el materialismo y el consumismo, olvidándose de Dios. Pero el Señor no hace, Él permite. Cuando yo me quise enojar con Trump y me quiso entrar un coraje y sentí celo por mis hermanos mexicanos y me quise enojar mucho con Trump y me empezó a caer mal el año pasado, y el Señor rápido habló a mi corazón y me dijo, no es Él, soy yo, porque es la única manera que muchos van a levantar sus ojos a mí cuando se vean sin nada. Porque fue en ese lugar donde yo levanté mis ojos a los montes y supe de dónde podía venir mi socorro. Porque entendí que cuando yo no tenía nada, no podía más, no había fuerza humana. Entendí que mi salvación y el poder que existía para mi salvación solamente podía venir del cielo. Y creo que así llegamos todos los demás, ¿sí o no? Y me decía el Señor, viene un avivamiento y no tarda, me dijo el Señor. Y empecé a sentir una tristeza, un dolor, porque el pueblo de Dios estamos sentados nada más, engordando, recibiendo, oramos, leemos la palabra, pero cuántas piedras, cuánta gente están escuchando el evangelio a través de nosotros. Acepten o no acepten. Y me dijo el Señor, viene una
avivamiento y voy a usar a este hombre para poder moverme a las naciones, porque será el último avivamiento que viene antes de la venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, queremos ser parte de eso. Y cuando ese avivamiento llegue, la gente va a correr a las iglesias del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, donde verdaderamente existe el Señor dentro, porque hay iglesias que ya no tienen presencia de Dios. Ahí el Señor las va a llenar, y muchas iglesias ustedes van a ver que van a comenzar a cerrarse. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque ese avivamiento que viene, nosotros queremos ser parte de ese avivamiento. Queremos ver y experimentar ese poder de Dios. Pero tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que caminar sabiendo a quién amamos, a quién servimos. ¿Quién es nuestro hacedor? ¿Quién es el dueño de mi vida? Porque cuando yo entiendo y conozco el poder de Dios, camino con esa seguridad que yo sé que el poder de Dios se va a desplegar en mi situación, en mi vida. Pero es tan importante, y hoy en la mañana que oraba, creo que fue ayer que preparaba esto, me decía el Señor: hay quienes siguen hablando como el viejo hombre, y yo no puedo obrar donde mi pueblo sigue hablando lo negativo, donde siguen hablando maldición. Yo no puedo bendecir, decía el Señor. Y dice el Señor: mucho de mi pueblo aún hay quienes están llenos del Espíritu Santo, pero no ven la bendición, porque siguen hablando lo que hablaba el viejo hombre, pensando lo que pensaba el viejo hombre. Pero tienen que saber, tienen que entender, pero sobre todo conocer el poder de nuestro Dios. Porque el avivamiento viene, estemos avivados tú y yo o no. El avivamiento viene, y si no estamos avivados nos vamos a quedar fuera de ese avivamiento, hermanos. Pero yo declaro y profetizo que cada uno de ustedes entramos a ese avivamiento. Como dijo el Señor: no permitas que ninguno de los que me has dado se pierdan, en el nombre de Jesús. Voy a hacer una pausa, vamos a pasar, porque siento el Espíritu Santo, pero en el nombre de Jesús vamos a hacer una pausa, porque nunca les voy a robar, pero sentí al Espíritu Santo como me agarró y ya no pude parar. Vamos a hacer, póngase un momento de pie, bendecimos estos diezmos, los cubrimos con la sangre de Cristo, declaro, decreto, profetizo bendición, porque la ventana de los cielos está abierta sobre estas finanzas, y atamos, reprendemos la miseria, la pobreza, la escasez, el robo, en el nombre de Jesús, y multiplicas el fruto de nuestras manos, Señor, porque somos hombres y mujeres que trabajamos y somos dignos de nuestro salario, en el nombre de Jesús. Gracias, porque son hogares que no faltan nada en sus casas. Danos sabiduría en nuestras finanzas, ayúdanos a ser buenos administradores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ya está hecho.
Mija, hazme un favor, ¿puedes pasar para continuar? Aleluya. Y quiero hacerlo rápido porque me siento bien inspirada. Aleluya. Pueden tomar su asiento y vamos a continuar. Conociendo el poder de Dios. Yo siento el calorcito hasta acá. Mis hermanos, conocer el poder de Dios implica experimentar su omnipotencia, su poder. Y yo estoy segura que de alguna manera u otra, la mayoría de nosotros hemos visto, hemos conocido el poder de Dios de alguna manera. A lo mejor en la salvación, en una sanidad, en una restauración de tu familia, en una liberación que nos ha cambiado de quienes éramos antes, que aún no somos lo que vamos a ser, ¿verdad? Todavía no graduamos. Cuando usted gradúa es porque el Señor ya terminó con usted aquí en la tierra. Pero mientras caminemos aquí en la tierra, el Señor no ha terminado con nosotros, ni siquiera conmigo. Amén. Pero vamos de formación en formación, de madurez en madurez, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y todo esto sucede a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo que Él nos dejó. Amén. Nosotros podemos experimentar su poder, su omnipotencia a través de la fe en tiempos difíciles. Cuando los tiempos son difíciles es cuando más oportunidad yo tengo para mirar el poder de Dios. Porque cuando hay paz, cuando todo está bien, cuando todo me va bien, cuando no me sucede nada, hay paz en mi vida. ¿A poco no? Ay, todo bien bonito y uno feliz y pácatelas, de repente pasa algo, ¿sí o no? Porque así es el enemigo. Él viene, pero nunca avisa, le gusta tomarnos por sorpresa. Pues usted también tiene que sorprenderlo a Él. Y cuando Él lo quiera sorprender, usted diga: oh, surprise, pues surprise, diablo. Porque ahora estoy llena del poder, ahora estoy lleno del Espíritu Santo. No te temo. Y pase lo que quiera esperar, ¿qué me importa? Si Él me proveyó la última vez que pasé la prueba de finanzas, lo va a volver a hacer. Si Él me sanó la última vez que quisiste matarme, mi Jesús me va a volver a sanar. Me quisiste matar la última vez, pues fíjate que si mi camión voló a la montaña y el Señor lo mandó para atrás, o un viento rafagoso mandó tu coche para atrás, el Señor lo va a volver a hacer. Si el Señor te quitó un dolor hace un mes o hace un año, ¿no crees que lo va a volver a hacer? Mi hermana María llegó y me decía: siento como aire, como frío, un dolor en mi espalda. ¿Sigues sintiéndolo? ¿Verdad que ya no? Porque cuando empecé a orar por eso estaba pensando en usted. Cuando oré, declaré, profeticé y ordené que se fuera, lo hice pensando en usted. Y por si había alguien más con dolor. Mi hermana María, ¿tú traías dolor también? ¿Te dolía y ahora te duele? Ya no. Hermana María, quiero que testifiques, porque muchos dirán: sí, pero no es algo muy grande. Pero el Señor tiene el poder para quitarte un dolor, tiene el poder para cambiarlo todo. Yo he visto gente resucitar de la muerte. Hermana, ¿qué me dijo cuando llegó? Que me dolía mucho la espalda, traía un dolor bien fuerte desde ayer.
desde ayer y lo tiene ahora. Lo sentía cuando llegó, sí o no. Y yo supe en el momento que oramos que usted ya eso se había ido. Yo no supe, por eso me atreví a preguntarle, porque puedo discernir las cosas. Y se sentía tanto la presencia del Espíritu Santo. Por eso sabía que el dolor, no porque soy adivina, porque cuando la presencia literal del Señor llega, lo que el diablo te puso se tiene que quitar. Lo que el diablo te hizo te lo tiene que llevar. Pero dice, al que cree, todo le es posible. Al que está marcado porque le dijiste, Señor Jesús, entra a mi corazón, te recibo como mi único y verdadero Salvador. Desde ese momento le diste el poder y la autoridad a Jesús para que te sane, te libere, te restaure, te quite el temor, te quite todo. Dicen por ahí, es que si vas a esas iglesias te van a quitar todo. Gloria a Dios, porque a mí el Señor me quitó la ira, me quitó el enojo, me quitó el temor, me quitó la pobreza espiritual y económica, me quitó todo y me ha hecho mucho mejor persona, mejor hija, mejor hermana, mejor amiga a mis amigos de lo que fui yo antes. Gloria a Dios que vino y me lo quitó todo. Necesitamos creer y tener esa fe en tiempos difíciles. Amén. Simplemente, hermanos, un ateo te puede decir, yo no creo en Dios, pero yo me pregunto esto: cuando en la noche que no hay smog, ¿usted alguna vez ha mirado las estrellas así completas? Un cielo estrellado. Yo no sé usted, pero yo aún miro y se me salen las lágrimas de ver esa maravilla. En una ocasión yo tenía poco tiempo de haberme convertido a Cristo y yo andaba, hermanos, que todo lo que yo veía lo veía limpio, transparente, con otra visión. Y todo y a todos los veía hermosos, hasta mis enemigos, a los que me trataban mal, los otros soldados los veía hermosos. Y me acuerdo que me mandaron a una corrida y me fui en mi tráiler, manejé muchas horas a través de Alemania y llegué a un tramo, hermanos, donde la vista era tan increíble. ¿Sabe qué hice? No me importó, me orillé, no había mucho tráfico, casi nada. Yo me estacioné con mi trailer de 30 a 40 pies, me estacioné, me salí, yo iba en uniforme, me trepé al frente del cofre y me senté en la ventana. Ahí me senté, hermanos, y literal yo comencé a llorar. Yo era muy nueva en el Señor, yo andaba en ese primer amor, ahora en mi segundo amor, más fuerte, más maduro, más crecido, amén. Y yo andaba en mi primer amor y me senté allí en el windshield, me recargué y empecé a llorar y yo decía, Señor, mire, yo todo lo veía hermoso y decía, Señor, no puedo creer que tú construiste, hiciste estas maravillas para tus hijos. Y que el mundo pueda mirar alrededor, que hay algo invisible que es el viento, el aire, que tú y yo respiramos, es invisible. Y que lo respiramos simple y sencillamente para tener vida. Que nosotros vea una mujer embarazada, hermanos, que de repente le dicen, estás embarazada, y esa mujer que con tanto anhelo anhelaba un bebé, esa cosita así, hermanos, que solo se puede mirar con un microscopio. Cuando se fusiona el óvulo con el espermatozoide, ¿sabía usted que ya pudieron exactamente grabar el momento cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan? ¿Sabe que lo grabaron? Búsquelo en YouTube.
la unión vista. Y sabe que lo grabaron, hermanos, lograron grabarlo cuando se fusionaron y es como una explosión así de colores, una luz resplandeciente. Y tú dices, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo? Es imposible, increíble, hermanos. Y luego, una vez que se fusiona un óvulo con un esperma, hermanos, que comience a crecer allí, a desarrollarse las células unos días para empezar a crear piecitos, manita, ombligo, una cabecita con 2 ojos, una naricita. Yo no sé usted, hermano, pero cuando usted observa todo eso que yo me he puesto a mirarlo ahora, todo lo han podido grabar. Y cuando empiezas a ver esas maravillas, yo pienso y digo, ¿cómo es posible que el mundo pueda decir que no hay un Dios? Cuando dicen, es que saben que, hermanos, si existen las sirenas, era el hombre, unos decidieron irse a la tierra y otros al mar. Yo le digo a usted, váyase toda su vida a vivir a la orilla del mar, nade todos los días, métase hasta que pueda durar 1 hora debajo del agua y luego dígame si le han crecido aletas de pescado, oídos de pescado y nariz que pueda por siempre respirar debajo del agua, porque hay tribus que viven a la orilla del mar y se la viven nadando y pescando, pero hasta ahorita yo no he visto que ninguno de ellos se transforme. Aquellos que dicen que venimos del chango, ahora con una lógica e inteligencia sabemos que es la mentira del diablo más convencida para que no crean en la creación de Dios. El chango, ¿sabe usted cuando viene una evolución, el chango se le cae la cola y ya no va a existir changos con cola? Y luego evolucionó hasta que era hombre. Si el chango evolucionó, ¿por qué el chango sigue siendo changa? Y el changuito sigue teniendo changuitos con la changuita. Cuando un animal evoluciona, se va acabando su estado de chango, ¿sí o no? Mentira del diablo para no creer en la creación y el poder inmenso que nuestro Dios tiene. Pero, hermano, podemos observar en la creación el poder de Dios. No tenemos que ir tan lejos. Mire a sus alrededores. Un árbol increíblemente tira sus semillas para poder seguir reproduciéndose. Y dicen, vea usted un mundo ordenado. Si hay desorden es porque el hombre lo ha causado, no por cómo era la creación. La creación era perfecta. El hombre la ha arruinado creyendo que ellos tienen poder cuando el hombre ha jugado a ser Dios. Y yo te digo una cosa, mira la creación. Unos dicen que el mundo se creó de una explosión, un boom, el famoso boom. Yo no sé, usted meta una bomba en su casa, explote el boom y a ver cuántos de ese desastre le va a crear una mesa, una sala, una estufa y una familia hermosa, salva y bien sentadita. ¿Sabe qué va a encontrar si usted hace un boom en su casa? Una destrucción y un desastre. Cuando hay una explosión, lo que va a encontrar usted es un caos, destrucción, desesperanza. Eso es lo que trae una explosión, un caos. Pero dicen que un mundo tan perfecto, porque sabía que todo lo que existe en este mundo es como una cadena. Los animales tienen que existir para que el hombre exista. La vegetación tiene que existir para que existan los animales y exista el hombre. Hay un orden tan perfecto que en este mundo dependemos de todo lo que Dios creó para existir. Y si no fuese así, si hubiese sido un boom, haga
hace el hombre y si algo le pasa se acaba la existencia de la vegetación, el hombre, los animales. Pero es todo tan perfecto que sigue existiendo la vegetación, los animales y el hombre. Pero lo más importante es que lo que Dios más ama en este mundo es al hombre. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza en su poder. Y podemos ver la creación, podemos ver el poder y el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. También, hermanos, podemos ver el poder de Dios a través de la oración constante. Porque la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. La oración del justo tiene poder. El Dios del universo nos dio una manera para que usted y yo podamos conquistar ese poder que ya Él nos delegó. Mucho pueblo de Dios caminan sin poder porque no lo han recibido. Porque somos mediocres, somos perezosos, somos flojos, no queremos leer la palabra, no queremos orar, no queremos pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque somos flojos. Cuando hacer eso solamente refleja que amo a Dios como Él me amó primeramente a mí, ¿sí o no? Dios te amó a ti y nada te va a separar del amor de Dios, nada. Dios nos ama. Dios ama al asesino, no ama lo que hace, dice la Biblia. Dios ama al que roba, no ama lo que hace, pero ama al hombre que roba. Dios ama al adúltero, al borracho, pero no ama lo que ellos hacen. Dios ama a aquel que golpea a su esposa, a sus hijos, al alcohólico, drogadicto, que no apoya ni soporta económicamente a su familia. Dios los ama, no ama lo que hace, pero Dios les ama, ¿sí o no? Yo estuve en uno de aquellos grupos antes de venir a Cristo y Él me amaba. Pero ahora no solo me ama, sino me reconoce y me da su amor de padre, y a ti también. Esa es la diferencia de antes y ahora. Antes me amaba con amor eterno, pero eso no significaba que yo me iba a morir y me iba con Él. Me amó tanto para entregarme su salvación, y yo fui un poquito inteligente para recibirla. Amén. También, hermanos, podemos conocer el poder de Dios a través de la obediencia de su palabra, entendiendo que yo oro, que yo soy obediente, no porque Él me obliga, sino porque a mí me conviene. Hacer lo recto, lo íntegro, lo bueno delante de Dios, amar, perdonar, proveer a mi familia, honrar a mi familia, amar a mi familia, dar un buen ejemplo a mi familia, a mis hermanos, a todo el mundo allá afuera. Hermanos, es una manera de demostrar el amor de Dios a través de nosotros a otros. Amén. Lo que lleva a una profunda paz y seguridad, todo esto, cuando usted conoce al Señor en estas formas y experimentas el poder de Dios, esto va a traer una gran paz. Allí es donde conocemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo nos la da, sino como solo el Señor la sabe dar. Cuando tú has visto el poder de Dios que proveyó, que no te dejó sin nada, que sigue contigo, porque el que lleva una relación con Él lo sabe que Él está con él. Tú sabes, tú sientes su presencia. La hermana venía con dolor y el amor de Dios hacia ella, no hacia mí. Hacia ella, porque ella necesitaba su toque hoy. El poder y el amor de Dios la tocó porque ella vino creyendo: voy y ahí me va a sanar el Señor, ¿sí o no? ¿Usted creyó que aquí la sanaba el Señor? No, a veces lo harás en tu casa, a veces lo harás en otro lugar. Tu fe aquí oras y tú crees porque has experimentado la mano
bendita y amorosa del Señor hacia tu vida. Amén. Él transforma nuestros planes y corazón para reflejar su propósito divino. A veces cuando los planos no salen como tú los tenías, muchas veces una es porque el Señor dice: no es por ahí, no es así, es a mi manera. Yo siempre le voy a ser sincero, cuando a mí algo me sale mal, que usted nunca se entera ni se va a enterar, usted siempre me ve gozosa, usted a mí nunca me oye quejarme, ni que me pasa esto y que me cae. Muchos piensan, pastora, es que a usted nunca le pasa nada, me han dicho en el pasado, y me da risa y le digo: que tú no sepas es otra cosa, pero sabe que a veces el enemigo viene más duro con la cabeza, porque si la cabeza cae, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo cae. A veces los cocolazos son más duros para la cabeza, amén. Pero he aprendido y le he dicho al Señor: yo no me preocupo de lo mío, tú te encargas de lo mío mientras yo me encargo de lo tuyo. ¿Y sabe por qué? Porque conozco el poder de mi Señor. Conozco que Él no me va a dejar donde estoy. Conozco que Él no va a dejar a mi familia sola. Conozco, mire, mis papás ya están bien viejitos, hermanos. Hace como 3-4 meses, por segunda vez, mi madre se cayó terriblemente, se volvió a lastimar la cadera. Y me dijo mi hermano, me mandó un mensaje y me dice: Silvia, habla México, urgente. Y hablé y me encontré con mi mamita tirada en una cama, ella solita, muerta en dolor. Y me decía: hijita, me duele mucho. Y me comenzó a decir, le dije: mamita, ¿quién está ahí para ayudarte? No, ha ido Joan, mi sobrino. No ha venido. Y mire, mi corazón, mi carne me decía: agarra un boleto de avión y vete. Mi madre ahí tirada en una cama ya solita. Y volteé hacia arriba y le dije: Señor, mi madre, yo estoy en el teléfono, y le dije: Señor, ¿qué hacemos? Mi carne me decía: agarra un boleto, compra un boleto de avión en tu tarjeta de crédito y vete. Pero he aprendido que antes de que dejar que la ansiedad, que la preocupación y el dolor vengan, he recordado que tengo un Dios que todo lo puede, un Dios poderoso. Y cuando yo colgué, lo primero que hice, doblé mis rodillas y lo primero que le dije: Señor, yo soy tu sierva. Yo tengo responsabilidades aquí en Juárez. Y es tanto el amor que he tomado mi responsabilidad de pastora tan serio, por eso Dios me honra. Y yo dije: tengo una responsabilidad, y le dije: dime, me voy para México. Inmediatamente sentí así en mi corazón la paz, y que el Señor me dijo: no vas. Y se me salieron las lágrimas y le dije: está bien, no voy. Pero si no me dejas ir, es porque tú te vas a encargar de mi mamacita, la pongo en tus manos. Hermanos, le hablé al ratito, ya había llegado una de sus sobrinas que quiere mucho a mi mamá. Ya estaba mi mamá en la casa de ella. Me pasó a mi prima y me dijo: manita linda, no te preocupes, mi amor, así me habla con mucho cariño. No te preocupes, es mayor que yo. No te preocupes, mi amor. Dijo: nosotros vamos a cuidar a tu mamacita, mi hija, mi niña, me dice. Mi niña, ¿oíste? Y yo maravillada: sí, Señor, sí. Y me dijo: tú tranquila, tú no te preocupes de nada. Mira, hermanos, yo estaba en paz, pero sentía dolor porque sabía que mi mamita estaba en dolor. Les dije: háganme un favor, llévese mañana mismo a mi madre al doctor, si es posible hoy,
no se preocupen por los gastos, ni gastamos casi nada. La anterior vez el reporte era la primera vez que se cayó de una altura como de aquí. El doctor dijo, es su columna, tal vez requiera operación. Y yo dije, ¿qué? ¿Usted sabe cuánto cuesta una operación de columna? Y lo terrible, y que tal vez quedan bien o no quedan bien. Y esa vez yo le dije, Señor, no, si tú me usas para sanar a otro, yo soy tu sierva, papito, y tú eres fiel. Yo te sirvo mientras tú te encargas de los míos. Y yo le hablo así en mi relación. Y hermanos, después llamo y me dice mi mamita, no, hijita, ya dijeron que no es la columna, que tal vez ahora es la cadera. Y yo dije, diablo mentiroso, que cadera ni que nada, eso también es carísimo. Y así le dije, eso también es carísimo. Y en el nombre de Jesús reprendo todo problema de cadera y de... Hermano, no le miento mi testimonio. A la siguiente que hablo me dice mi mamita, hijita, ya dijeron los doctores que tampoco es la cadera, que solamente es la pierna. Y dije, eso ya no es nada, es el músculo. Y en el nombre de Jesús, mire, mi madre se levantó, como en un mes ya andaba caminando normal. Y esta vez, que fue la segunda caída, imagínense, en menos de un año. Y mi madre me sorprende, hermanos, porque mi mamá es tan fuerte y me decía, hija, tú no te preocupes, yo me voy a levantar de esta también. Y le digo, yo veo la mano y el poder de Dios. Y mi mamá hablaba así, no te preocupes, hijita, de esta también me voy a levantar. Y mi madre me ministra, aunque yo soy mujer de fe. Y mira, hermano, ahorita mi mamá ya anda normal como si nada. Un mes después, y esta familia la tuvo en su casa, la alimentaron, la quieren tanto a mi mamá que se lo demostraron en ese tiempo. Menos de un mes que mi mamá vivió con ellos. Ya como a la cuarta o quinta semana dijo, no, ya me voy para mi casa, llévenme. Y ya hablo con mi mamá y le digo, ¿ya te viniste? Sí, hijita. No, dijo, ya me cansé, ya son muchos y que no sé qué. Y me da risa. No, aquí estoy, ya viene en mi casita. Pero mire cómo es el Señor, hermanos. Y le doy gracias porque de eso estoy predicando hoy. Y yo no puedo hablar de poder si yo no he visto y experimentado el poder de Dios en mi vida, en mi familia, en los míos, en todo lo que hago. Por eso es que a veces el Señor tiene que llenar nuestro corazón de fe, llenar nuestro corazón de confianza y saber que Él es quien Él dijo que Él era. Él se le reflejó al pueblo de Israel como el yo soy. ¿Por qué? Porque les dijo, yo soy el todopoderoso, yo soy el que yo soy. Él lo deja abierto para que tú digas, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi rey, mi Dios, mi Padre, mi mejor amigo. Él es lo que tú necesitas. Pero depende de ti que quieras, aceptes y conozcas ese grandioso e inmenso poder ilimitado. El poder de Dios es un poder ilimitado. Dígalo conmigo, ilimitado. No tiene límites. Es todo poder. Él puede abrir puertas. Dice la Biblia que estaban ¿qué? Cerradas. Él te dice, yo abro toda puerta que esté cerrada para ti. Dice, yo echo abajo, no es más, dice, tú vas a echar abajo esos muros con tu fe. Él quebrantará cerrojos de puertas que hasta ahorita el diablo las ha cerrado para ti. He visto gente salir de cárceles para un botón. Le muestro, Pablo, le muestro Silas, miren, me los conozco, se me fue ahorita.
Para un botón le muestro a Pedro. ¿Sabe qué, hermanos? Ellos, ¿a quién más? A José. A José no solo lo sacó de una cárcel, sino lo levantó para ser el segundo del rey. El rey le dijo, sabíamos, ¿verdad? Que en los egipcios la cabecilla, ¿cómo se llamaba? Un faraón. Era lo equivalente a un rey, un faraón. El faraón era el rey y le dijo, José, después de mí como rey será el siguiente en mando y liderazgo. Salió de la cárcel para convertirse en lo que Dios ya le había dicho y mostrado que iba a ser desde que era jovencito. Se lo dijo en sueños, sí o no. Muchos de nosotros, sin saberlo, hemos tenido sueños de cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero si usted estudia la Biblia de José, José nunca dudó. José pudo haber llegado después de ser esclavo en la casa de Potifar, pudo haber llegado a la cárcel y vivir en depresión, dolor. Pues el Dios de Abraham, mi padre, no sirve. El Dios de mis antepasados es pura palabra, no existe. Ahora sí que de oídas te he oído, pero no te he conocido porque no he visto tu mano. Primero lo tiraron a un pozo, ¿sí o no? Número 2, vinieron una caravana y fue vendido. Número 2, se convirtió en un esclavo. Y llegó como esclavo a la casa de ¿quién? De Potifar. Y de ahí lo acusaron por ser un hombre íntegro, honrado. Y dice la Biblia, es mejor que te acusen, que te hagan daño por hacer el bien, y no que te metan a la cárcel por hacer el mal. Y él estaba en la cárcel por hacer el bien. Pedro estuvo en la cárcel por hacer el bien. Pablo estuvo en la cárcel por predicar. Silas estuvo en la cárcel también por hacer el bien. Y aún allí en la cárcel ellos no se lamentaron, no hablaron como hablaba el viejo hombre. Pudieron haber dicho, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Y que llega el chapulín colorado. No existe el chapulín colorado, mis hermanos, pero sí existe un Cristo vivo que resucitó de la muerte, y que el mismo Espíritu Santo que tiene el poder de una bomba nuclear es el mismo Espíritu Santo, dice la Biblia, que resucitó a Jesucristo. Lo resucitó con poder, y ese poder está disponible para ti y para mí. Pero tenemos que conocer el poder, porque hay gente que se cree cristianos, no se congregan y el diablo los tiene. Y hay muchas casas de cristianos con la santa muerte adentro, y es más poderoso ese demonio que el Cristo que ellos dicen tener, y no hay poder. ¿Sí o no? Porque el mundo, el enemigo los ha engañado. Pero quiero que me acompañen, me voy a sacar un poquito y continuamos la semana pasada, porque de esto hay mucho que enseñar. Vayamos a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 20. ¿Está ahí? Amén. Ajá. En Segunda de Reyes. Ajá. Ahí está. Ya casi en Primera de Reyes. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, y vamos a leer la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Vamos a ver para muestra otro botón del poder de Dios. Amén. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. ¿Cuál será la enfermedad? ¿Qué me importa? ¿Qué nos importa? Amén. Cualquiera que haya sido la enfermedad, todo da igual delante de Dios.
dice, cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta, ¿qué? Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque ¿qué? Morirás y no vivirás. Yo no sé qué tremendo sea, cómo se sentirá recibir una sentencia de esa manera. En mi caso, ¿usted cree que me va a quitar el dormir? ¿Usted cree que me va a quitar la paz? ¿Por qué? Cuando tú verdaderamente sabes, ya has entendido quién es tu asesor y tienes la bendición que el Señor te diga, te vas a morir. Muchos se mueren y no les da tiempo ni decir pío o Señor, perdóname, y se van para abajo, amén. Pero que el Señor venga y te diga, ordena tu casa porque ya te viene tu tiempo. Qué tremendo. Para unos va a ser, ¡ay, qué temor! ¡Me voy a morir! Y quizás para otros sea, gracias Señor, si es tu voluntad que me vaya, me voy. Pero también tu palabra dice, Señor, porque yo siempre he visto en la Biblia que cuando un hombre le cree y llora y se arrepiente y pide perdón por si yo la he regado, ¿qué hace el Señor? Él cambia sus designios, ¿sí o no? Su misericordia y su amor, que son inmensos. Y mira, sigamos leyendo. Cayó enfermo de muerto, vino el profeta, ¿verdad? Y le dice, Jehová dice así, que ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremendo. Pero los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, hermanos, no tenemos que esperar que nos digan ordena tu casa. Nuestra casa debe de estar ordenada. ¿Cuál es la primera casa que tienes que tener en orden? Tu vida. Tu vida. Porque usted no va a entregar cuentas por la vida de su esposa, ni su esposa va a entregar cuentas por la vida de su esposo. O los hijos no van a entregar cuenta por los padres, ni los padres van a entregar cuenta por los hijos cuando mueran. Cuando tú mueras, al único que va a estar ahí a la luz de Dios, porque Él es luz y nada podemos esconder delante de Él. ¿Te acuerdas todas esas mentiras y el Espíritu Santo te remordía que ya no mintieras? ¿Te acuerdas cuando veías pornografía escondidas y creías que nadie te veía? ¿Cómo se te fue a olvidar que yo te veía? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas? ¿Y cómo nos hemos de decir? Ahí sí, terrible, que enfrente del Señor saque todo lo que hacíamos a lo escondido o lo que le desagradaba. Y ahí es cuando Él va a decir, fuera no te conozco. Pero también Él puede decirte, hijo mío, ¿te acuerdas cuando te detuviste y le compraste una torta a aquel indigente? Era un ángel. ¿Te acuerdas cuando llevabas a tu casa unas flores a tu esposa? Mira, ya se sonrió mi hermana. ¿Te acuerdas cuando llegaba tu esposo? Amén, amén, esa es la actitud. Cuando llegaba tu esposo y le decías, ven viejito lindo, mira, te tengo un cafecito, siéntate amor, hoy te tengo agüita caliente para que metas tus patitas y te las voy a lavar. Pero ¿sabe qué va a decir? Ay, yo humillarme. Exacto, porque aún hay orgullo en nosotros. Y no dijo el Señor, lavaos los pies los unos a los otros. ¿Y por qué lo dijo? Porque es la mejor manera de saber si hemos perdido todo el orgullo y la soberbia en nuestras vidas. Porque el que no pueda agacharse y lavarle los pies a sus hermanos, a mi hermano ya no me tomaría ni me importaría doblar mis pies. Si tuviera ahorita, yo le lavaba sus pies a mi niña y no me importaría lavárselos y pedirle al Señor que ella lo conozca y conozca su poder a niveles que aún ella no lo ha conocido.
Porque entre más pequeños nos hacemos nosotros, ¿sabías que más grandes somos delante de Dios? Cuando usted se humilla más, cuando usted continúa muriendo a la carne y no le importa doblarse. En una ocasión fui a un evento, unos americanos construyeron una iglesia para unos pastores aquí y me invitó un evangelista amigo y fuimos, hermanos, y en medio iba a haber comida y de repente acabó el servicio, hermanos, y entró un indigente que olía horrible. Miren, hermanos, la actitud de todos cuando él pasaba era y se alejaban de él. Y yo observaba y me dio tanto dolor y yo decía, ¿y si fuera un ángel probando la iglesia? Empezaron a servir la comida, hermano, y el indigente estaba ahí parado nomás viendo. Nadie fue capaz de decirle, véngase, siéntese, y le servimos un plato. Lo dejaron ahí parado. ¿Sabe qué hice, hermanos? Me dio tanto dolor. Fui a la cocina y les dije, ¿me pueden dar un plato extra para alguien? Y me dijeron, sí. Fui, tomé mi plato, hermanos, fui a donde él estaba y me senté en el suelo a comer con él. Y toda la gente nos veía, pero a mí no me importó. Me senté y allí empecé a comer. La pastora Silvia Luis se sentó y esto es verdad. Me senté y empecé a comer y le di su plato y comimos juntos. Apestaba rayos, sí, pero le digo una cosa: cuando tienes el amor y estás llena del poder de Dunamis, el Espíritu Santo, ni me molestaba el odor, ni me molestaba la suciedad en su ropa y en su cuerpo, hermanos. Me puse a comer con él, le hablé de Jesús ahí en el suelo. El muchacho se soltó llorando y me dijo, yo soy hijo de un pastor. Yo se me rompió el corazón porque ese joven quizás entró porque un ángel lo había traído a ese lugar. Y el pueblo de Dios, de verdad conocemos el amor de Jesús, de verdad nos hemos despojado del viejo hombre, del orgullo, de la soberbia, y de verdad amamos como Jesús ama. Porque nadie que no conozca el amor de Jesús, nos vamos a ir con Jesús. Él no puede llevarse pueblo que no sientan como Él, que no pensemos como Él, que no amemos lo que Él ama, que no sintamos lo que Él sienta, pero sobre todo que hemos conocido su poder. Porque es importante que conozcamos el poder, porque nadie puede hablar del verdadero poder si no lo ha conocido. Hay pastores que hablan y dicen Jesús sana, pero jamás en su iglesia nadie ha sido sanado, ni él. Muchos dicen Jesús restaura y llegan y le dan palo psicológico, verbal a su esposa. Yo hice un evento de pastoras y no quise ovejitas porque las pastoras no se dejan ministrar enfrente de sus ovejitas. Hice un evento hace muchos años, no muchos, como unos 8, de puras pastoras. Y le digo una cosa, en ese evento las pastoras gritaban, lloraban como coyote, y muchas vomitaban y vomitaban siendo liberadas por el abuso de sus esposos, por situaciones del pasado que aún no superaban. El esposo ya era un hombre de Dios, pero ellas seguían sin perdonar su pasado y seguían atadas, endemoniadas. ¿Y cómo podemos dar a las pastoras lo que no tenemos? ¿Cómo pueden dar los pastores lo que ellos no tienen? ¿Cómo puedes decirle a alguien, el Señor restaurará como pastor tu familia y toda tu familia perdida? Es tiempo, hermanos, de creer, arrebatar y ser, como dice la Biblia, los valientes arrebataremos, ¿qué? Con violencia. ¿Cómo? Con violencia. No los oigo. ¿Con qué? Con violencia, hermanos, no más pasividad. Es con violencia en la oración. Declaro que
que en esta casa es del Señor. Ven, habita, Señor, y mis hijos son tuyos, son salvos. Satanás entra a sus cuartos en la madrugada. Mi amiga pastora Ludín, yo llegué a su vida, todos sus hijos no querían nada con el Señor, y se fue ella a Chihuahua a un hotel con su esposo. Les dije, ustedes se me van, déjenme con sus hijos en su casa, y me quedé, hermanos, empecé a trabajar. Miren, fui orando, oraba, el Señor los liberaba. Cuando ella regresó a los 3 días, encontró hijos diferentes. Y ella, le dije, tú y tu esposo váyanse a tener un fin de semana maravilloso. Y llegó, y hasta la fecha sus hijos están en el Señor. Yo llegué en un tiempo allá, me invitaron a ministrar, y hablando con el pastor, y Dios me revela algo del pastor, pero no lo dije. Había mucha gente, cantantes y la gente que habían invitado a la conferencia. Y le dije, ven, le dije, Ludín, ¿podemos? Sí, los llevé a un lado. Y le dije al pastor, Dios me muestra que tú esto y esto y esto y esto. ¿Y saben qué me contestó el pastor? Me dijo, ay, Silvia, ahí donde estás tú ahorita han estado otros pastores. O sea, no era la primera vez que Dios le hablaba. Así me contestó, no, ahí donde estás, ya otros me han dicho lo mismo que tú me dices. Pero en su mente la que tenía que cambiar era la esposa. Y la esposa, muy humilde, mi amiga, ella orando, intercediendo. Y mira, hermanos, me entró una autoridad, porque la autoridad es de Dios. Me entró una autoridad, y no fui yo, porque sentí así. Y le dije, escúchame bien lo que te dice el Señor hoy. Dice que es la última oportunidad que te da, y la última sierva que manda hablarte, porque esto ya, mire, le vi cómo se quedó así, abrió unos ojotes y no dijo ni pío, porque cuando Dios te habla a través de alguien, tú lo sabes. Y le habló el Señor. El chiste es que él iba a salir aquí a Juárez a dar una clase en una de esas cristianas, un instituto cristiano, y quedamos solitos. Me encontré con él aquí en Juárez, en un parque donde todos nos veían. Allí hablamos, allí me abrió su corazón. En esa banca de ese parque, allí el pastor Moqueo lloró, allí lo liberó de su alma el Señor. Y le dije, y cuando regreses, no vas a regresar con las manos vacías, vas a regresar con un ramo de rosas en tu mano. Mira, hermano, se fue, yo me fui y me olvidé, y yo sigo con mis cosas. Me llama por teléfono la pastora, su esposa, cuando al día siguiente, y me dice, ¿qué le hiciste a mi esposo? Porque no es el mismo que regresó. Dijo, no es el mismo que se fue, el que regresó no es diferente. ¿Qué le hiciste? Y yo nomás me carcajeé. Le dije, nada, eso es lo que hace una liberación del alma. Él traía cosas de su pasado, y ahí la sacó y lloraba conmigo y me contaba, es que esto y ahí perdonó, ahí soltó, ahí lloró como un bebé, ahí moqueó. Y a veces es todo lo que toma sanidad del alma. Hermanos, hasta ahorita ese matrimonio se unió, la unción en esa amiga creció a otro nivel. Ahora ministran, andan por todos lados dando conferencias de matrimonio, pero ¿sabe qué? Toma humildad, dejarse ministrar, toma sencillez, permitir que Dios use a los hombres o mujeres de Dios para ministrarnos. A mí me han ministrado hombres de Dios sin saber yo que había algo en Honduras. De repente mi apóstol me ve y me dijo, hija, venga para acá. Y ahí voy y me dice el Señor que hoy se va toda falta de paternidad en tu vida. Mire, yo empecé a llorar como coyote, pero hoy en el Señor, y yo ya ministraba y predicaba, y milagros, maravillas y prodigios el Señor ha sido. Mire, cuando el Señor terminó, él era grandote, así, poco gordito. Cuando terminó todo, yo estaba así literal, como un pajarito así, medio morir. Allí estaba yo sin fuerzas, colgada en sus brazos, de todo lo que lloré. Cuando yo me levanté era otra.
pero toma humildad, sencillez recibir y dejarnos ministrar y querer soltar nuestro pasado o lo que tengamos que soltarnos. Y quiero terminar porque ya se me acabó el tiempo. 1 minuto solamente voy a tomar allí en la Biblia, y dice: entonces en el 2, él volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Ezequías? Oró. ¿Qué importa a usted y a mí? ¿Qué nos importa el reporte que el diablo le dé? Cáncer, SIDA, COVID-16, lo que le importa. ¿Acaso no servimos un Dios todopoderoso? Y dice, entonces esta es la clave: volver nuestro corazón al Señor, volver al que nos hizo. Usted, si compró una lavadora en Sears y se le rompe, ¿a dónde la tiene que mandar a arreglar? A Sears, porque son los expertos. Si usted busca el mecánico barato, a los 2 meses ya está pagando otra vez mecánico, ¿sí o no? O como el que lo arregla. Mire, si usted compró su lavadora en Sears, yo siempre llamaba a Sears para que me la arreglara y me la dejaban, porque ellos son expertos. Entonces nosotros tenemos que volver a nuestro hacedor, al experto. Y Ezequías supo y dice: te ruego, lea conmigo. Oró y le dijo al Señor: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, porque Isaías dio el mensaje y dijo: con permiso, yo me voy, ya entregué el mensaje. Y dice: entonces vino, ¿qué? Palabra de Jehová a Isaías diciendo, ¿qué le dijo? Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, que dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Te voy a sanar, pero ve, sube a la casa y dame agradecimiento. Esto es para los hijos de Dios. Usted no es un pueblo dejado sin Dios. Usted no es un pueblo que no tiene un Dios sin poder. Usted y yo tenemos un Dios que tiene poder, que tiene poder. Decía la canción: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido mientras sea para mi bien. Amén. Entonces, conoce el poder de Dios. Sabes que el Señor Jesucristo Todopoderoso tiene poder ilimitado y que Él está contigo, está de tu lado, está a tu favor y está por ti. ¿Lo entiendes? ¿Lo sabes? ¿Lo crees? Porque eso es lo que toma para ver la gloria de Dios. Solamente creer que Él es quien Él dijo que Él es, y no te va a fallar, y no te va a fallar. Diga conmigo: y no me fallará. Y no, decláralo por fe, no te va a fallar, porque más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Y si mi Jesús contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Porque poderoso es el Señor, dice la Biblia, para deshacer todas las obras de Satanás. Y puede. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere. ¿Por qué lo hace? Porque puede. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. Porque nos ama. Pero la clave es creer. La clave es creer. Porque al que cree, todo me es posible. Porque al que cree, diga conmigo: todo me es posible. Porque al que cree, todo me es posible. Una vez más, al que cree, todo me es posible. Pero dígalo creyendo, hermano.
todo. Es que no cree. Soy la única apasionada aquí. Soy la única que ve el poder del Señor. No, háblelo, declárelo. Si lo has visto, dilo como que lo conoces y vas a conocer más. Y el que no lo ha visto, pues lo mirará. Este es mi tiempo. Amén. Porque al que cree que todo nos es posible. Porque al que creemos, todo nos es posible. Todo me es posible. Porque al que cree, todo me es posible. Una última vez, al que cree en Jesucristo, al que cree en Jesucristo, todo me es posible. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice el Señor, al que cree, yo lo haré. Yo lo haré. Porque yo soy tu hacedor. No son los doctores, no es el medicamento, no es el dinero, no es el presidente, es el Señor. Amén. Y si estamos hasta aquí, Aleluya. si tenemos vida hoy, es porque a Él le ha placido. No es la doctora ni el medicamento. No es el dinero, no es el negocio, ni tu trabajo, ni tus fuerzas. Es porque a Él le ha placido. Porque si Él dice mañana, dijo uno por ahí, ya nos vamos. Ay, Señor, mira, mis trojas están llenas, ¿sí o no? De mosto. Y dijo el Señor, dijo, ahora sí voy a vivir de mi riqueza y voy a descansar. ¿Qué dijo el Señor? Oh, tonto. Y dice que vino y se le llevó. Ahora sí dice, nadie supo para quién trabajó. Tan duro, amén. Él es el que nos ha traído hasta este día. Él es, dice, te he prolongado mi misericordia. Las pastillas aún Dios las usa. Los doctores Dios los usa. Tu trabajo, tu negocio, toda la gente que usa nuestras vidas. Pero es Él el que nos levanta y nos despierta diariamente, el que nos da las fuerzas para seguir adelante diariamente, el que nos da la inteligencia y sabiduría. Muchos hacemos lo que la mente loca de Silvia quiere, ¿verdad? En lugar de lo que Él dice. Pero sabes que al final me doy cuenta que Él tenía toda la razón. Te ama, hermano, te ama, hermana, nos ama con amor eterno. Pero la clave de todo esto es entender, conocer, saber el que Él es poder. Él es el omnipotente. No son tus fuerzas, no son tu propia inteligencia. Es por Él, para Él y acerca de Él. Si no fuera por eso, yo ahorita ya estaría muerta. Y he entendido y reconocido que cada mañana que despierto es porque a Él le place, y lo único que hago cuando abro mis ojos es decir, gracias por un día más de vida. Ámalo, sé agradecido diariamente. Acuérdate cada mañana que despiertas de ese gran poder que es tu Dios, y solo sonríe y di, gracias porque tú me empoderas. ¿Sabes qué es lo lindo? Que todo lo que Él es nos lo ha entregado a nosotros. Y cuando tú salgas de tu casa, ponte tu armadura, camina con la cabeza arriba, camina como caminaría un soldado en la batalla. ¿Sabes cómo caminan esos soldados, Gabriel y su ejército? Ellos no van así. Ellos no van. ¿Y si me muero? ¿Y si vivo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me quedo sin un pie? ¿Y si? Un guerrero camina sabiendo el poder que está en cada uno de nosotros. Caminamos con seguridad porque sabemos de dónde viene nuestro socorro. Caminamos con el pecho. ¿Saben que yo en el ejército me enseñaron a enderezarme, sacar el pecho, las manos y caminar como soldado?
Cuando tú marchabas, tú no podías, no te permitían marchar así ni así, tenías que ir así. Sobre todo cuando había un parade. ¿Qué es un parade? Un desfile, gracias. Cuando había un desfile, vea usted esas marchas de ahí, soldados, caminamos así, sabiendo que tenemos la investidura del ejército de Estados Unidos, que tenemos un arma de la cual disponemos cuando el enemigo quiera venir. Caminamos sabiendo que nos han entrenado, tenemos poder para cuando venga el enemigo. Esa es la actitud que un hijo de Dios debe de tener, y esa es la actitud con la que tú caminas. Nosotros caminamos con la cabeza derecha arriba, porque todo lo bueno viene ¿de dónde? De arriba. Dios camine con la cabeza arriba y con la sonrisa grabada en su rostro. El gozo del Señor es mi fortaleza, y porque el gozo es mi fortaleza, yo camino así. Ya sabes, vámonos. Vamos a orar. A veces yo ando en la banqueta y me doy cuenta que ando, pero con una sonrisota, y digo, hasta han de decir que estoy loca. Porque a veces me reacciono y voy bien contenta porque voy pensando cosas bonitas, y yo una sonrisota. En unas ocasiones la cajera me dijo, wow, me dijo, es una sonrisa tan bonita. La gente lo nota, amén. Somos la luz del mundo, la sal del mundo. El día que la sal pierda su poder, hasta ahí llegó la luz en este mundo, amén. Vamos a orar. Papito lindo, te doy gracias. Bendigo la vida de Paloma por tomar la decisión de creerte y estar aquí. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, Ángel, ahí donde está. Gracias por lo que estás haciendo en él y en cada uno de tus hijos. Gracias porque nos vamos de aquí sabiendo que tú vas delante de nosotros. Todos digan conmigo, Señor Jesús. Gracias. Porque yo sé y reconozco que tú eres mi único y mi verdadero Salvador. Porque has entrado a mi alma, a mi corazón y a mi vida. Y ahora te pido, toma total control de mi vida. Ayúdame a caminar como tú quieres que camine. Enséñame tus caminos, pero sobre todo, empodérame. Ayuda mi mente para saber, conocer que tú eres mi fuente de poder y que nunca me dejas y que nunca me abandonas, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, más grande es Cristo en mí, más grande es Cristo en mí que el que está en el mundo, y todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y me voy de aquí empoderado en el nombre de Jesús. Lo creo, lo declaro, lo decreto, y ya está hecho. Amén, amén. Ahora